¿Y si una novela pudiera ayudarnos a comprender nuestra propia vida? La literatura no sirve únicamente para contar historias, también es una de las formas más profundas que tenemos de explorar los sentimientos, las emociones, los conflictos, los deseos y las razones que mueven al ser humano. Leer una gran novela significa muchas veces encontrarnos con nosotros mismos en personajes que sufren, aman, se equivocan, luchan, esperan o pierden. Por eso pensar sobre la vida es también una de las grandes tareas de la literatura. Dostoyevsky penetró como pocos en las profundidades de la conciencia humana. Flaubert mostró, por ejemplo, las frustraciones y contradicciones de la existencia. Alejandro Dumas convirtió las pasiones y los conflictos humanos en grandes aventuras. Proust exploró la memoria, el tiempo y la fugacidad de la vida, y Kafka expresó magistralmente el desconcierto y el absurdo de una existencia que muchas veces parece escapar a nuestra comprensión. Esa misma dimensión está presente en mi novela Sangría Familiar, donde las circunstancias y conflictos de sus personajes permiten adentrarse en emociones, relaciones familiares, enfrentamientos, decisiones y heridas que forman parte de la experiencia humana. La novela invita así no solo a leer una historia, sino también a pensar, sentir y comprender mejor la vida. Si lo deseas y quieres preguntarme algo o comentar algo, puedes escribirme a mi correo electrónico, que es jmanuelp-58@hotmail.com. Gracias. ¿Y si el mayor peligro para el ser humano no fuera la falta de respuesta, sino vivir sin encontrar ya ninguna pregunta que dé sentido a la existencia? Esa es una de las preocupaciones centrales de Umberto Galimberti, una de las voces filosóficas italianas contemporáneas más influyentes en el diálogo entre filosofía, psicología y cultura. Galimberti nació en Monza el 2 de mayo de 1942, estudió filosofía y psicología, fue alumno de Emanuele Severino y mantuvo una relación intelectual decisiva con Karl Jaspers, de quien tradujo varias obras al italiano. Tras enseñar filosofía e historia en institutos, desarrolló una larga carrera académica en la Universidad de Venecia, donde enseñó antropología cultural, filosofía de la historia, filosofía moral y psicología. También es miembro de la International Association de Psicología Analítica y desde 1995 colabora con el diario La República. Su trayectoria explica el carácter interdisciplinario de su pensamiento. No entiende al ser humano únicamente desde la filosofía, la psicología o la sociología, sino desde la interacción entre todas ellas. Y esto es decisivo. Una de sus ideas fundamentales es su crítica de la técnica y la tecnología. Para Galimberti, la técnica moderna ha dejado de ser simplemente un conjunto de instrumentos al servicio del hombre y se ha convertido en el horizonte dentro del cual organizamos nuestra existencia. El problema aparece cuando las personas terminan funcionando como piezas de un sistema que determina qué producir, qué consumir, cómo comportarse e incluso qué desear. El ser humano corre entonces el riesgo de convertirse en un medio dentro de un universo de medios. Relacionado con ello está su análisis del nihilismo. Galimberti sostiene que la cultura actual ha perdido buena parte de los grandes horizontes de significado que orientaban antiguamente la vida. Cuando desaparecen valores éticos, finalidades y perspectivas capaces de responder a la pregunta ¿para qué vivir?, aparece un vacío que puede manifestarse como apatía, angustia, aislamiento o incapacidad para proyectarse hacia el futuro. Su pensamiento concede también enorme importancia a las emociones, el amor, el cuerpo, los mitos, la dimensión simbólica y la experiencia religiosa. Frente a una existencia excesivamente dominada por la racionalidad instrumental, reivindica la filosofía como práctica capaz de interpretar el malestar humano y recuperar una relación más profunda con la vida. Por eso dialoga constantemente con Heidegger, Jaspers, Jung y la tradición griega. Entre sus libros traducidos al español destacan Las cosas del amor y Los mitos de nuestro tiempo. ¿Y si Europa no fuera una solución sino el nombre de una crisis permanente? Esa pregunta resume buena parte del pensamiento de Massimo Cacciari, uno de los filósofos italianos contemporáneos más originales y difíciles de encasillar. Massimo Cacciari nació en Venecia en 1944, estudió filosofía en la Universidad de Padua y desarrolló una trayectoria académica vinculada especialmente a la estética, la filosofía política
la metafísica y la historia de las ideas. Fue profesor de estética en la Universidad de Venecia y posteriormente ocupó una cátedra de pensamiento filosófico y metafísica en la Universidad Vita Salute San Raffaele de Milán. Además tuvo una destacada actividad política. Fue alcalde de Venecia en 2 etapas y diputado europeo. Su trayectoria, por tanto, une filosofía, política, arte y cultura europea. Su pensamiento está profundamente influido por Nietzsche, Heidegger, Hölderlin, Schelling y la tradición filosófica alemana, pero también por la tragedia griega, la teología y la literatura. Una de sus preocupaciones fundamentales es la crisis de la metafísica occidental y el agotamiento de los grandes sistemas que pretendían explicar racionalmente la totalidad de lo real. En este sentido, hay que decir que Cassiari concede una importancia decisiva a la negatividad, al conflicto y a la imposibilidad de alcanzar una reconciliación definitiva. La realidad humana no aparece como un sistema perfectamente ordenado, sino como un espacio atravesado por contradicciones, rupturas, tensiones y límites. En este sentido, su filosofía se distancia de las concepciones excesivamente optimistas del progreso. Otro núcleo esencial es Europa. Cassiari interpreta Europa como una realidad profundamente contradictoria. Aspira a la unidad, pero está constituida históricamente por diferencias, conflictos y pluralidad. Su geofilosofía de Europa no consiste simplemente en estudiar un territorio, sino en comprender las ideas, tensiones históricas y formas políticas que han configurado la identidad europea. Para él, Europa permanece vinculada a una crisis que no puede resolverse mediante una simple unidad administrativa o económica. También reflexiona intensamente sobre el arte. En El Dios que baila analiza la relación entre arte, verdad, ilusión, religión y filosofía, mostrando que el arte moderno no puede reducirse a una simple representación de la realidad. Además de esto, hay que decir que entre sus obras disponibles en español destacan El ángel necesario, El Dios que baila, Geofilosofía de Europa, El archipiélago, Soledad acogedora, Paraíso y naufragio y Europa o la filosofía. Para acercarse a su pensamiento, recomendaría especialmente Geofilosofía de Europa. ¿Para qué vivimos? Esta pregunta que hoy seguimos formulándonos ocupó también a uno de los grandes pensadores de Roma, Cicerón. Y su respuesta resulta sorprendentemente actual, porque para él una vida verdaderamente valiosa no consistía en acumular riquezas, poder o placeres, sino en vivir de acuerdo con la razón, la virtud y el deber. Para Cicerón, el sentido de la vida estaba estrechamente relacionado con la naturaleza humana. El ser humano posee razón y capacidad para distinguir entre lo justo y lo injusto. Por eso, vivir bien significa desarrollar esas capacidades y orientar la existencia hacia aquello que es moralmente digno. En este sentido, la virtud ocupaba un lugar central. Cicerón admiraba la tradición estoica y defendía virtudes como la justicia, la prudencia, la fortaleza y la moderación. No consideraba que una persona fuera feliz simplemente porque tuviera dinero, reconocimiento social o una posición privilegiada. Esos bienes podían desaparecer. La virtud, en cambio, dependía fundamentalmente de la propia conducta. Pero Cicerón no entendía la vida como una existencia aislada. El ser humano es por naturaleza un ser social, como ya decía Aristóteles. Tenemos obligaciones hacia nuestra familia, nuestros amigos y nuestra comunidad. De ahí la enorme importancia que concedía al deber. Una vida con sentido debía contribuir de alguna manera al bien común. Esta idea aparece con especial claridad en su obra Sobre los deberes, donde reflexiona sobre cómo debemos comportarnos y qué obligaciones tenemos como ciudadanos y también como seres humanos. Para Cicerón, actuar correctamente no siempre significa elegir aquello que resulta más cómodo o beneficioso para nosotros. En ocasiones exige sacrificio, responsabilidad y valentía. También concedía una importancia extraordinaria a la amistad. Una vida completamente aislada sería pobre. La amistad verdadera nace de la virtud o bondad y permite compartir alegrías, dificultades, pensamientos y proyectos. No se trata simplemente de obtener ventajas de los demás, sino de establecer relaciones basadas en la confianza y el afecto. Y aparece finalmente la muerte, una cuestión que preocupó profundamente
al propio Cicerón. En su pensamiento, afrontar serenamente la muerte forma parte de una vida racional. En Sobre la vejez defendió incluso que la vejez no debe considerarse una desgracia inevitable, sino una etapa que puede conservar dignidad, actividad intelectual y utilidad social. Por eso, el sentido de la vida, para Cicerón, podría resumirse así: vivir racionalmente, practicar la virtud o bondad, cumplir nuestros deberes, cultivar la amistad y participar responsablemente en la sociedad. ¿Quién decidió que existe una edad para dejar de soñar? ¿Quién estableció que determinadas experiencias pertenecen exclusivamente a los jóvenes y que después de cierta edad debemos limitarnos a mirar cómo viven los demás? Nadie debería tener el poder de decidir cuándo termina nuestra capacidad para vivir intensamente. Sin embargo, ese prejuicio o falsa idea está profundamente instalado en muchas sociedades, incluida la española. Se manifiesta en comentarios aparentemente inocentes, en expectativas sociales y en estereotipos que clasifican a las personas según su edad. A los jóvenes se les permite experimentar, equivocarse, cambiar de profesión, viajar, estudiar o comenzar proyectos. A las personas mayores, en cambio, muchas veces se les transmite explícita o implícitamente que determinadas cosas ya no corresponden. Ese planteamiento es absurdo. La edad cronológica puede decir cuántos años hemos vivido, pero no determina automáticamente nuestra capacidad para ilusionarnos, aprender, crear, amar, escribir, estudiar, viajar o emprender nuevos proyectos. Cada persona tiene circunstancias diferentes y capacidades diferentes. Lo verdaderamente importante debería ser qué quiere hacer y qué puede hacer cada individuo. Aquí aparece una cuestión fundamental: la libertad individual. Una sociedad libre debería permitir que cada persona decida cómo quiere utilizar su tiempo, siempre respetando los derechos de los demás. No debería existir un catálogo social que estableciera qué actividades son apropiadas para cada edad. El problema aparece cuando los estereotipos se convierten en imposiciones. Entonces hablamos de edadismo, la discriminación o minusvaloración basada en la edad. Y cuando se desprecia a las personas mayores simplemente por ser mayores, podemos hablar también de gerontofobia. Pero existe algo todavía más profundo: el legalismo social, entendido aquí como esa tendencia a convertir normas, convenciones y expectativas colectivas en reglas rígidas sobre cómo debemos vivir. La vida, sin embargo, no funciona de acuerdo con esos manuales. Mientras tengamos fuerza, salud, capacidad y deseo, podemos continuar realizando aquello que nos importa. Quizá no podamos hacer exactamente las mismas cosas que a los 20 años, pero podemos hacer otras y muchas veces podemos descubrir capacidades que desconocíamos. No existe una edad obligatoria para comenzar un proyecto. Eso es así de claro y rotundo. No existe una edad obligatoria para escribir un libro. No existe una edad obligatoria para aprender. No existe una edad obligatoria tampoco para enamorarse, viajar, crear o perseguir un sueño o muchos sueños. Y tampoco existe una obligación de pedir permiso a la sociedad para hacerlo. Hay algo que puede mantenernos vivos incluso cuando los años pasan, las dificultades aumentan y muchas personas empiezan a decirnos que ya no merece la pena seguir intentando cosas nuevas: la ilusión. Mientras exista dentro de nosotros el deseo de hacer algo, de aprender, de crear, de amar o simplemente de levantarnos cada mañana con proyectos, todavía tenemos razones para seguir adelante. La ilusión no significa vivir engañados ni ignorar las dificultades. Significa mirar hacia adelante a pesar de ellas. Una persona puede saber perfectamente que la vida es limitada, que existen fracasos, pérdidas y momentos de incertidumbre, y aún así conservar el deseo de continuar construyendo su propia existencia, como es lógico. Porque cuando desaparece la ilusión, algo profundo comienza a apagarse. Por eso es tan importante conservar siempre metas. No tienen que ser extraordinarias, pueden ser escribir libros, terminar proyectos, aprender algo nuevo, realizar un viaje, conversar con alguien querido, escuchar música, leer, pintar, investigar o simplemente intentar hacer mañana algo mejor que hoy, etc. El ser humano necesita tener motivos para levantarse. Y quizá uno de los mayores errores consiste en pensar que existe una edad determinada para dejar de soñar, como si después de cierta etapa solamente quedara mirar hacia atrás. Pero vivir no consiste únicamente en recordar lo que hemos hecho.
También consiste en preguntarnos qué podemos hacer todavía. Nunca deberíamos permitir que los demás decidan cuándo hemos terminado nuestro camino. Mientras tengamos capacidad para pensar, sentir, imaginar y desear, todavía podemos emprender algo nuevo. Tal vez no podamos hacer todo aquello que hicimos años atrás, pero eso no significa que debamos renunciar a todo aquello que todavía podemos hacer. Esto es evidente. Además, la ilusión tiene una relación profunda con el tiempo, precisamente porque sabemos que nuestra existencia tiene un final. Cada proyecto adquiere un valor especial. No disponemos de una eternidad para realizar nuestros sueños, disponemos de un tiempo limitado. Por eso hay que aprovecharlo. Y cuando llegue el fracaso, cuando algo salga mal, cuando alguien nos diga que no podemos conseguirlo, quizá la respuesta más digna sea continuar. No porque siempre vayamos a triunfar, sino porque rendirse definitivamente significa aceptar que ya no merece la pena intentarlo. La vida no nos garantiza el éxito, nos ofrece algo diferente, la posibilidad de seguir intentándolo. Hay una pregunta que puede incomodarnos más que cualquier otra. Si sabemos que vamos a morir, ¿para qué vivimos? Cada mañana nos levantamos, trabajamos, hacemos proyectos, amamos, discutimos, acumulamos recuerdos y pensamos en el futuro. Pero existe una certeza que acompaña silenciosamente cada una de nuestras acciones. Algún día todo terminará. Y sin embargo seguimos viviendo. ¿Por qué? Quizá precisamente porque sabemos que nuestra vida es limitada. Si fuéramos eternos, posiblemente muchas de las cosas que consideramos importantes perderían su valor. Una conversación con alguien querido, un abrazo, un paisaje, una obra de arte o una tarde tranquila adquieren una intensidad especial porque sabemos, aunque no queramos pensarlo, que no durarán para siempre. Esto es evidente. La muerte plantea así una paradoja extraordinaria. Puede ser precisamente el límite de nuestra existencia lo que hace valiosa nuestra existencia. Pero queda una cuestión todavía más profunda. ¿Nuestra vida tiene un sentido objetivo o somos nosotros quienes debemos construirlo? La filosofía lleva miles de años intentando responder a esta pregunta. Para algunos pensadores existe un sentido que nos trasciende. Para otros, el universo no tiene un propósito previamente establecido y somos nosotros quienes debemos otorgar significado a nuestra existencia. También aparece entonces el problema de Dios. Si Dios existe, la muerte podría no ser el final, sino el tránsito hacia otra forma de existencia. Si Dios no existe, nuestra vida sería una experiencia única e irrepetible dentro de un universo inmenso. Pero incluso en ese segundo caso, nuestra existencia no tendría por qué ser absurda. Podemos encontrar sentido en aquello que hacemos mientras estamos aquí, en las personas que amamos, en lo que aprendemos, en aquello que creamos, en el conocimiento que transmitimos y en las huellas que dejamos en los demás. De esta forma, tal vez la pregunta más importante no sea solamente ¿por qué estamos aquí?, sino otra mucho más cercana y urgente: ¿qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos? De eso se trata, porque el tiempo no retrocede. Lo que hemos vivido ya pertenece al pasado y nadie puede recuperarlo. Por eso, pensar en la muerte no tiene necesariamente que conducirnos al miedo. Puede conducirnos a una mayor conciencia de la vida. Quizá no podamos responder todavía por qué existimos. Quizá tampoco sepamos qué hay después de la muerte. Pero sí podemos decidir cómo utilizar este extraordinario intervalo entre nuestro nacimiento y nuestra desaparición.